Y ya está con nosotros José María Serralde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, don Roberto? Bienvenido. Buen día. Todo. Oye, buena foto, buena imagen. Sí. Venga, Chema. Bien. Oye, platícanos, por favor, de la cultura de la muerte en diferentes estados, ¿no? En distintas culturas, ¿sabes, Norberto? Creo que una de las formas más interesantes de abordar, digamos, nuestras búsquedas en Internet es pensar, sobre todo, digo, no de una manera comparativa, pero sí en la diferencia. Es decir, en la forma en la que, por ejemplo, nosotros vemos cualquier cosa, piensa en lo que quieras. Por ejemplo, la muerte y justo cómo funciona la muerte para otras civilizaciones pensadas como civilización que se desarrollaron culturas distintas a la nuestra, por supuesto, en distintos lugares del mundo. Esta es una forma también muy divertida de comenzar a hacer una búsqueda en línea y a tener hallazgos realmente increíbles. Bueno, no vamos a poder revisar en esta cápsula muchas manifestaciones de la muerte en el mundo de la celebración de muertos, pero sí creo que vale la pena pensar en una búsqueda de la celebración de muertos, no como muertos, porque México también tiene una aproximación muy particular, un poco también por las... En México yo creo que somos únicos en el mundo. Bueno, cada cultura es muy única. Pero en el sentido de que lo celebramos en los panteones, ¿no? Es muy cierto, muy cierto, Norberto. Nuestra aproximación a la muerte es bastante menos desentendida con respecto, o sea, con menos miedos al ícono, a los íconos y a las figuras icónicas que representan la muerte. Y tienes mucha razón. En cuántas culturas en el mundo la gente va al panteón directamente o llena su casa de cráneos y esqueletos. No, claro, eso tiene que ver, por supuesto, con las culturas antiguas, de pueblos originarios en México. Pero bueno, entrando un poco en materia, hay que pensar que la celebración de muertos también en México sucede siempre, fíjate, al final del año, es decir, octubre, noviembre. Sí, ya para cerrar. Ya para cerrar, ¿por qué? Pues básicamente porque parece que está alineado, ¿no? Con el momento en el que dejas de sembrar. Las culturas en el planeta llega un momento en el que el clima ya no es el favorable, entonces siempre hay un cierre de ciclo. Y cuando dejas de sembrar, justo ahora tienes la obligación, o bueno... Termina la cosecha. Termina la cosecha y ahora más bien es el momento de agradecer. ¿No? Y este agradecimiento pues puede ser a la deidad que sea, pero sobre todo a tus antepasados, a las personas que ya no están contigo. Y creo que esto se refleja muy claro en nuestro primer ejemplo. Vamos a ir hasta la India. A la India y además, por cierto, al oriente. El oriente de la India es la zona bengalí del Bangladesh, etcétera. Se conserva justo en el hinduismo un ritual muy interesante. Vamos a hacer nuestra primera recomendación. Hay un sitio, le estamos dando el vínculo ya, que es justo una suerte de sitio oficial, vamos a decirlo de esa manera, es lo que pretende ser, de las celebraciones del Durga Puja. Durga es una deidad femenina, Durga. Durga es el nombre de la diosa. Y básicamente pues es la mujer de Shiva, ¿no? del gran dios, digamos lo más cercano al dios padre. Estamos viendo las imágenes. ¿Esta mujer tiene varios brazos o qué es lo que se le ve atrás? Sí, claro, sí tiene 10 brazos. Y es muy interesante porque es como siempre en la cultura y en el hinduismo, es muy característico esta propiedad de sus dioses y en general de su corpus ideológico, que son dioses que destruyen y construyen, ¿no? Que pueden dar vida y no. Hay dos sitios, estamos recomendando que es el de las celebraciones de Durga Puja, para saber más al respecto, y una hermosa galería que tiene National Geographic instalada, con colaboraciones de los propios usuarios. ¿Cómo celebran ellos entonces? Ellos celebran durante 6 días. Es una festividad de 6 días que está dedicada nada más a esta diosa. Y el primer día, el Mahalaya, justo está dedicada a la rememoranza de los muertos, ¿no? Entonces van al río y literalmente hacen rituales de purificación en honor a sus muertos. ¿En qué fecha es? Es en los primeros días de octubre, justamente. Los primeros de octubre, fíjate, todos son, me parece 16. Ahí están las fechas, de hecho, en el sitio. Así que bueno, les invitamos a consultar todo, o sea, cómo funciona. Y en el primer día que celebran de estos 6 días es cuando van al río y festejan a los muertos. Exactamente, pero todo es muy festivo después. Muy sumamente festivo, ¿no? La segunda recomendación, por supuesto, tiene que ver con famosísimo Halloween. Famosísimo Halloween, que no podemos dejar fuera. Pero lo mejor de esto es que sí, se habla mucho de que es un ritual o, bueno, digamos, una tradición que viene de la cultura celta. Los celtas fue, pues, literalmente un corpus ideológico religioso, claro, que tiene que ver con la Bretaña.
y que, claro, o sea, se exportó de muchas formas por los momentos de inmigración. Y Halloween tiene una implicación bonita porque el Halloween que conocemos de pronto se asocia mucho con los Estados Unidos. Sí, claro. Sí, en Estados Unidos, claro que llegaron inmigrantes y hay un sitio muy interesante en Arquehistoria que creo que es uno de las fuentes más completas sobre... ¿Y también tiene que ver con la cosecha? Tiene que ver con la cosecha, de igual modo. O sea, es el momento de cerrar cosecha y... Sí. Agradecer que hubo cosecha y agradecer a los antepasados. Este tema de dejar afuera de las casas la comida, pues bueno, pero fíjate cómo el Halloween no tiene iconos mortuorios, es decir, no como en México, no hay calaveras, no hay... No. Pero vale mucho la pena revisar esto y vamos a dar una última recomendación, un sitio para entender un poco de manera un poco lúdica cómo funciona el Halloween y su celebración. Es un sitio de memorabilia, es decir, de un coleccionista que se dedica a revisar qué objetos están en venta y en subasta con respecto a la celebración de Halloween. Así que me parece que es muy interesante. Ojalá que con estas recomendaciones podamos dar un vistazo. ¿Qué página es esta? Esta es el Halloween Collector, que estamos viendo en pantalla, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, estas son formas de conectar, pues, nuestras búsquedas. Y verlo diferente y ver qué tan únicos también somos nosotros, ¿no? Claro, también. Nuestra identidad. Exactamente. Perfecto, José María. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, siempre. Norberto. Yo sé que te gusta mucho la música. Por supuesto. Yo lo sé. Supuesto. Así que quédate con nosotros porque vamos con Dore, porque nos va a platicar y a cantar, ¿por qué no? Música de banda, ¿verdad, Dore?